Hola gente, qué linda esta nueva experiencia con los hitos musicales en nuestras vidas. Un nuevo programa, una nueva temporada y este reencuentro, donde hoy tengo la suerte y la alegría de poder presentarles a Facundo Perrotti, quien es periodista deportivo, enloquecido por los medios de comunicación y además una figura destacada aquí en la FM Alternativa. Hola Facundo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, un gustazo que estés acompañándonos y participando de este programa. Vos sos de acá de la zona. Sí. Pero antes de meterme en esto... Nacido y criado. Nacido y criado. Antes de meternos así en este tema de este mundo radial y de medios de comunicación que a vos tanto te apasiona, contanos cómo fue tu infancia, cómo vas llegando a ese punto, ¿sí? Bien, infancia como te decía, en la zona de Florida, acá en Vicente López, nacido en el seno de una familia clase media, laburante, profesionales mis padres, pero laburantes en una época, en los años 80, yo soy del año 80, entonces toda esa década del 80, post-dictadura, alfonsinista, costaba mucho. Pero bueno, éramos familia clase media, no tuvimos nunca faltantes, claro, realmente. Y dentro de ese seno familiar había acontecimientos importantes, que era, por ejemplo, la vida de club. Le gustaba mucho a mis padres la vida de club, poder generarnos a nosotros el atractivo y que nos llamen la atención los deportes. Entonces, bueno, vivíamos todo el fin de semana metidos en el club. Muchísimas familias, claro, con ese hábito. Exacto. ¿Y el club cuál era? El club era el Círculo Trovador, aquí en el Bajo, de Vicente López, sí, en Libertador, en la avenida Libertador. Nos pasábamos el fin de semana completo, porque... ¿Potreabas a gusto? Sí, llegábamos el sábado a la mañana, después de desayunar, toda la familia entera al club. Vida intensa del club. Sí, mi viejo juntándose con los amigos del club, yendo a comprar carne para hacer el asado al mediodía, mientras nosotros potreábamos con los amigos, con los hijos de los amigos de mis viejos, mi madre jugando a la canasta o haciendo algún deporte con las otras madres. Se generaba toda esa vinculación y nos pasábamos prácticamente todo el día, incluso la noche, porque llegaba la noche, claro, o la tardecita y bueno, nos vamos a casa o ¿quién se queda a cenar? Había 1, 2, 3, 4 familias que se quedaban a cenar, se armaba de vuelta. Especialmente verano, porque llegaba el domingo a la tardecita y mañana a la escuela. Claro, el domingo era otra cosa, se volvía a casa, pero los sábados era hasta las 12, 1 de la mañana estar en el club. Che, Facundo, ¿y deportes? Y deportes sí. Ahí, ¿practicabas? Sí, en el Círculo Trovador ¿cuáles? Practicaba. Fundamentalmente fútbol. Era parte del equipo de fútbol, de las categorías infantiles, fui creciendo con el fútbol infantil, cancha de 11, éramos unos niñitos y la cancha de 11 nos quedaba gigante, kilométrica, pero jugábamos en cancha de 11. Y después también en el tenis. En el tenis, era representante del club en el equipo de tenis, que éramos 4 chicos nada más, porque el equipo eran 2 singles y un doble que jugaban contra otros equipos. Me gustaba mucho, tenía mucha facilidad para los deportes. Pregunta de curiosidad, ¿jugabas al fútbol? Sí. Porque viste, la posición en la cual uno juega y elige para el deporte tiene que ver con su personalidad. En muchos casos, ¿posición en la cual jugabas? Era la posición única en el fútbol, que es la de arquero. Y hablando de personalidad, sí, uno siempre conoce. Los arqueros, viste, siempre se habla de tienen que tener una vuelta de rosca más, a veces son unos loquitos que juegan en ese puesto, que es único. ¿Se daba el sorteo o la elección cuando un amistoso o un partido entre los amigos? Che, ¿quién va al arco? Ahí ganabas posición. Se peleaban por vos. Se peleaban por mí, pero en el fútbol con amigos, en el fútbol 5 con amigos, no me gustaba atajar.
No me gustaba atajar. En la competencia sí, cuando la cosa iba en serio, cuando era mi equipo representando al club, jugábamos contra otro equipo de otro club, cuando el partido iba en serio por los puntos, arquero. Después cuando iba a jugar y a divertirme con los amigos, jugaba. Facundo, el deporte y la radio. ¿Cómo te llevabas vos con la radio? ¿Te gustaba? Bueno, claro, la radio, aparte del deporte, la radio me generaba un atractivo, una pasión, me encantaba escuchar radio. ¿Se escuchaba radio en tu casa? No era algo que ocurriese constantemente. Sí, se escuchaba mucho en el auto cuando iba con mi padre, pero en casa se escuchaba música. Mis padres escuchaban música. No radio. Mi abuelo, quizás en el momento donde uno de mis abuelos vivió con nosotros, él sí escuchaba radio por la mañana, pero no tengo un referente en la familia como para decir, bueno, mi padre era un enloquecido de la radio y eso es parte de la herencia y de la tradición. No, eso me pasaba a mí. Bueno, y la radio, ¿qué escuchabas vos? ¿Cómo te manejaste con eso? Escuchaba mucho fútbol, claro, por la radio. Me empezaba a interesar mucho eso, las transmisiones de fútbol. Que los personajes estén ahí en la cancha, todo lo que se transmitía, el fervor, la pasión con la que transmitían. Los relatores, las notas al pie de campo de juego. Siempre en mi cabeza estaba la imaginación de pensar cómo están haciendo esto, cómo hay un tipo al borde del campo de juego hablando con los jugadores, eso se está transmitiendo por la radio, los que están arriba en la cabina están escuchando eso y también transmitiendo. Y vos escuchándolo en tu casa, escuchándolo por ejemplo. En mi casa, sí. Incluso tal es la pasión o el gusto que tenía por la radio. En un momento en mi casa no había una radio, o una radio portátil, como una radio que estuviese en la cocina, por ejemplo. Bien. Había un mini componente en el living donde se escuchaba música, donde tenía las compacteras para los CDs y eso tenía radio, pero estaba en el living y era parte del seno familiar, digamos. Claro. Para yo escuchar radio, o estaba mi hermana, o estaba mi hermano, o estaba alguno de mis padres dando vueltas. Yo necesitaba la conexión personal e íntima con la radio. Ahí va. Y tal es así que me las ingenié teniendo 11, 12 años para conectar un mini componente que había quedado en desuso porque era de uno de mis abuelos. Eran esos que se apilaban, era una cajuela grande donde venía la parte de la radio, la parte del ecualizador, las caseteras, la bandeja, y se iban montando uno arriba de otro, claro, hasta la de arriba de todo, que era la bandeja de discos. Yo tomé la de la radio, el sintonizador de radio, le enchufé unos parlantes, le cambié el enchufe, la fuente que iba a la electricidad y la hice funcionar nuevamente. Tu radio. Esa me la llevé a mi habitación. Tu radio. Dije, esta es la mía a partir de ahora. Mis padres, por supuesto, no me dijeron nada porque estaba en desuso, estaba ahí arrinconada. Así que me llevé esa y escuchaba muchos partidos en la radio. Pero no solo partidos. No solo partidos. Hablaste de música, te gustaba la música. Claro. Después empecé a incursionar también con programas musicales, con programas de interés general. Me causaba mucha intriga el detrás. El misterio de la radio, exactamente. Facundo, los personajes de la escuela, la radio, el deporte, el misterio, escolaridad, estudiaste acá por la zona de Vicente López. Estudié en la zona de Florida, más en la infancia. La primaria la hice en la escuela número 5, en la Mariano Moreno, ahí en la calle San Martín, cerca de Panamericana. Sí. Y luego la secundaria aquí en lo que era el Nacional de Vicente López, que hoy es la escuela media número 6. ¿Con qué especialidad el secundario? A partir del tercer año estaba la elección entre las ciencias naturales, las ciencias económicas o las ciencias sociales. Esas eran las 3 ramas. Yo me fui por la parte de ciencias sociales. Bien, ahí se estaba tirando un poco la línea
que, bueno, después de finalizar la escuela secundaria, continuaste estudiando. Sí, tuve un año medio sabático porque luego de la secundaria me anoté en la carrera de comunicación social en la UBA. Ese primer año era el filtro, el CBC, y no le encontré la vuelta. La verdad no le encontré la vuelta. Quizás tampoco tenía muchas ganas en ese momento de estudiar realmente. Acababa de salir de la secundaria. No tenía la cabeza muy puesta. Muy definido qué querías ser. En el estudio. Sabía qué es lo que quería hacer, pero no sabía si tenía las ganas de ponerme firmemente a estudiar. Y la carrera de comunicación y el CBC empieza con otras materias que poco tienen que ver con el periodismo o con la comunicación. Son materias muy teóricas y que son las mismas para casi todas las carreras. Entonces no tenían una vinculación con lo que yo quería. Ese chico que se armó el minicomponente, le puso el parlante y qué sé yo, quería otra cosa. Un micrófono. Quería un micrófono, claro. Claro. Bien. Y dentro de esto, porque vamos a llegar al punto donde vos ya te juntás con el micrófono y te amigás y te asociás y hacen un idilio. Sí. Musicalmente, como hablamos de música, ¿qué gusto tenías musical o...? Musicalmente, en mi adolescencia o cuando empecé a estar en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años, estaba muy fuerte el rock nacional. Claro. Empezaban a surgir muchas bandas de rock nacional, posiblemente post-dictadura. Sí, fue una efervescencia musical. Exactamente. Entonces había un auge profundo del rock nacional y eso me fue atrapando. En mi casa había una cultura musical que venía más bien por el lado de una música más tranquila, pero dentro del rubro, digamos. Los Beatles, en mi casa se escuchaba Beatles, se escuchaba Rolling Stones, se escuchaba Serrat, Mercedes Sosa. Bien. Bueno, cuando mi viejo se empezó a poner un poco más grande, entró el tango también. Bueno, fui mamando todo eso y haciendo fuerte lo que era culturalmente en ese momento de la historia, año 92, 93, lo fuerte que estaba haciendo el rock nacional. Ahora, vos sabés que el programa nuestro se llama Hitos Musicales en Nuestras Vidas. ¿Qué tema musical has elegido vos para nuestra conversación, para este programa, que consideres que es un hito por algo? Después nos lo vas a contar en tu vida. El tema musical que elegí es Juguetes Perdidos. Juguetes Perdidos. Interpretado por Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Bueno, por los redondos. Te propongo que escuchemos un fragmento, por supuesto, y después nos contás por qué. Vamos. Lindo tema y fuerte. Claro.
Claro, Ahora, se me pone la piel de gallina. Lo sigo escuchando hoy en día y me seguro. genera. Ahora, ¿por qué es un hito de algún modo en tu historia, en tu vida? En realidad la banda es un hito Ajá. en mi historia, como te digo. O sea, creo que el primer cassette que tuve, propiedad mía, exclusiva, fue de Los Redondos. Año 92, 93, me lo regalaron 2 amigos para un cumpleaños, un cassette, un disco que salió doble de Los Redondos, que era Lobo Suelto, Cordero Atado. Y a partir de ahí, nada, la conexión con la banda. Y creo que tiene mucho que ver también, linkeándolo con la pasión con la radio. Había mucho misterio atrás de la banda. Era una banda que Sí. no daba entrevistas, no se les Recuerdo. conocía las caras prácticamente. Si no ibas a un show, no sabías quiénes eran los Correcto. personajes. Era una banda independiente, nunca se casó con ningún sello discográfico, nunca sacó discos por distintas empresas, siempre manejándose desde la independencia, desde la invisibilidad y desde ese misterio, ese halo de misterio que giraba en torno a la banda, que uno muchas veces tenía que imaginar a los personajes de la banda porque no los podías ver, no los conocías. A mis 12, 13 años no los conocía las caras y físicamente. Uh-huh. Entonces uno escuchaba e imaginaba a esa banda. Una banda que, bueno, fue a lo largo de los años y el crecimiento que tuvo, una banda de culto, seguramente era la banda más importante a nivel nacional. No sé si la mejor banda a nivel sonoro, porque hay otras bandas, el rock es muy amplio y se le pueden encontrar un montón de defectos, pero a nivel movimiento sociocultural posiblemente sea la banda más importante. Y bueno, fue mi banda de cabecera a lo largo de la vida. Después tuve otras, transité por muchos ritmos, me gusta mucho el reggae también, hice programas de radio abocados al reggae, pero bueno, Los Redondos es como el emblema como banda, y dentro de esa banda este tema en particular bueno, me genera esto, me genera piel de gallina por lo sonoro, por el mensaje, por la letra, por esa cadencia pesada y oscura, pero y con una letra profunda. Entonces es un tema que me conmueve. No tengo un hito en particular que diga, bueno, este tema sonó en el momento que yo, no sé, sucedió algo en particular. Sino que bueno, pero sucedió en tu historia, en mi historia por algo te conmovió, por algo te resulta algo así tan presente y cuando emocional. tuve la posibilidad de hacer un programa de radio propio y de tener la potestad de elegir la música, el primer tema que sonó en mi programa de radio es este. Bueno, nos vamos al tema. Entro en la radio. Sí. Se da un punto en el cual tu vida, digamos, profesional, por decirlo de un modo, te pega un giro. Dejaste la Universidad de Buenos Aires, dejaste la carrera de comunicación, ¿y qué haces? ¿A dónde vas? Y que tengo que ir a lo práctico. ¿Qué es lo que quiero? Quiero un micrófono. ¿Y a dónde fuiste? Estudié en Deportea, en la Escuela de Periodismo Deportivo, importante. Que es TEA y Deportea, tiene las dos ramas de periodismo general y periodismo deportivo. Hice la carrera, dura 3 años, en una licenciatura. Y ahí desde el primer minuto estás en contacto con el periodismo. Sí, señor. Te sientan en una máquina de escribir al primer día y te dicen tenés que hacer una nota de X cantidad de líneas y que tenga este argumento. Cámara de televisión. Micrófono. Programa de radio, micrófono, es mucho a lo práctico. Conferencias de prensa, donde invitaban a personajes importantes del deporte y éramos todos pibes de 19, 20 años, algunos un poco más grandes, sentados ahí con un micrófono, con la posibilidad de preguntar al protagonista. Bien, cruzás el escalón de Deportea ¿con qué sueños? Esperando llegar a ser ¿qué dentro del periodismo deportivo? Esperando... ¿Qué rol? ¿No? Fundamentalmente. Y me gustaba mucho el micrófono, la conducción.
la conducción. Hay varias ramas, ¿no? Donde uno puede estudiar, puede ser o más ir por el lado del periodismo gráfico, de la producción, de gustarle la organización y la producción de un programa. El relator, el comentarista. Claro, a mí me gustaba esto, la conducción, el distribuir el juego, conducir, y dentro de, bueno, después con el correr de los años, dentro de las transmisiones en las que pude estar, también desarrollar esa faceta, no como relator, porque en la velocidad de palabras, tiene que tener otra habilidad. El relator es distinto. Claro que sí. Es como el arquero, juega en una posición distinta. A mí me gustaba mucho el comentario, el análisis de partido y poder expresarlo con palabras y con el comentario, darle el cierre al análisis de lo que fue un partido de fútbol. Muy bien. Cursás la carrera. Sí. Yo sé que es un medio profesional difícil. Claro. Difícil en lo que respecta a posibilidades de trabajo. Sí. Porque en realidad no hay tanto para contratar a tantos muchachos y chicas jóvenes que estudian una carrera de periodismo deportivo. Entonces, ¿qué pasó con ustedes? ¿O con vos? No bien, terminamos el Deportea, hicimos los 3 años con algunos compañeros, con 3 compañeros de la cursada. Decidimos hacer un programa de radio. Estábamos recién saliditos de la facultad, de la escuela de periodismo, y dijimos, hagamos un programa de radio. ¿Bancado por ustedes? Bancado por nosotros, pagando el espacio, conseguimos una radio y llevamos el programa a FM La Boca. Ajá. ¿Y qué tal? Hermosa radio, porque no era una radio convencional de barrio en donde uno va a esos medios y al vender espacio, no hay una línea editorial. Puede venir un programa de pesca, después viene un programa de tarot, luego un programa de cocina y pegado un programa de religioso. Sí, después 3 pibes haciendo deporte. Claro. Entonces no mantiene una línea. FM La Boca lo que tenía es que era una radio de rock nacional. Ya está, ahí tenía una identidad. Muy bien. Dentro de esa identidad tenía diversos programas. Nosotros teníamos un programa deportivo, había otro programa que era más bien magazine, otro que era tenía ribetes políticos, pero siempre con la línea editorial de la radio, que era de rock nacional. Venían muchas bandas a tocar a la radio. Encantadora, FM La Boca. ¿Y? La verdad. Y estuvimos un año y medio ahí haciendo el programa. Despuntando el vicio. Tirando paredes. Se llamaba el programa. ¿El programa? Sí. Bien. ¿Y luego? Mirá, y te voy a contar una anécdota importante. Me gustan las anécdotas. Nosotros terminamos la facultad de la Escuela de Periodismo en el año 2001. Sí. Diciembre de 2001. Difícil. El año. Claro. Y nos pusimos a organizar un programa para salir en FM La Boca. Y teníamos todo acordado para salir. Y el primer programa era el 22 de diciembre. Lindo día. Del año 2001. Con lo cual, pensamos hacer un programa deportivo, craneamos un programa deportivo, produjimos un programa deportivo, y el primer programa tuvimos que salir con otra cosa. Porque la actualidad primero mandaba. Poder llegar a La Boca. Primero poder llegar. Y llegamos, porque lo pudimos hacer. Porque el centro estaba convulsionado. Tremendo. Y bueno, tuvimos que cambiar el eje del programa y salir a hacer, esto está pasando, esto está pasando, violencia en la Plaza de Mayo, renuncia de un presidente, no podemos estar en esta burbuja y hablar de la pelotita. Sí, para hablar de que tal jugador está viendo si se transfieren a tal lado o tal Exacto, otro. Claro. La coyuntura manda y bueno, así fue. Primer programa deportivo, pero no deportivo. Ahora, te metes en el mundo del periodismo deportivo. Sí. ¿Preferencias con lo que hace a programas, conductores, relatores, periodistas? Y me gustaba mucho Víctor Hugo, siempre. Claro. Por su locuacidad, por sus relatos, por su inteligencia. Entonces escuchaba mucho
mucho Víctor Hugo, por ser un tipo que no se prendía en el bolonqui, digamos. ¿No? Sí, en el chisme. En el chisme barato. Él iba a lo formal, a lo estrictamente profesional. Así que sí, escuchaba mucho Competencia, de la mano de Víctor Hugo. Escuchaba también Radio Rivadavia. Me gustaba mucho transitar por la radio AM, escuchando esos programas, esos magazines, tiras deportivas durante la semana. También. Claro. Escuchar qué hacen otros y cómo se entra en el momento de la conexión en otro estadio. Entonces me gustaba mucho escuchar todas las tiras deportivas y los fines de semana escuchar las transmisiones. Ahora, en un momento contaste vos cómo tuvieron que armar ustedes el equipo y autosustentarse para FM La Boca y así en otros ámbitos también. Conozco que es entre comillas, un mal necesario de muchos estudiantes de carreras, por ejemplo, de periodismo. Y eso es un tema que lo habrán charlado muchísimas veces entre ustedes y con compañeros más grandes y menores. Sí, claro, es muy difícil el medio para iniciarse, para poder entrar. Tiene que ser o contacto o una mano que te haga entrar a un medio grande. Sí, un familiar. O un familiar, un amigo de un familiar que te puede hacer entrar y empezar ahí a hacer una carrera desde muy pichi. Seguramente en los primeros momentos hacerlo ad honorem, sí, laburando gratis, ganándote el derecho de piso en un medio. Y si no, la otra forma de poder empezar a trabajar en los medios es conseguir un medio donde hacerlo, conseguir una transmisión deportiva, pero aparte de eso, tener una faceta comercial de poder vender esa transmisión, poder tener clientes, vender esa transmisión, que ingrese dinero a la transmisión, de la cual te vas a quedar un porcentaje de esa venta. Sí, pero claro. Bueno, cambia un poco la dinámica porque es un doble trabajo. Es el trabajo periodístico de nutrirte, de informarte, de estar al día con lo que vas a transmitir en radio y además tener una faceta comercial, un laburo comercial de salir a vender ese espacio para poder hacerlo un medio de vida. Facundo, me acordaba ahora, hay una cosa que yo dije siempre, yo no soy periodista, a nosotros el sistema educativo no nos enseñó en ningún nivel a ser autónomos e independientes. Exacto. A nadie. Exacto. No tengo conciencia o conocimiento de que alguien diga, no, a nosotros nos formaron. No. En ningún lugar, ni en la universidad, ni en los profesorados, ni en la escuela secundaria. Y bueno, entonces cuesta tanto. Cuesta mucho. Que uno se encuentra de repente que hizo una carrera profesional y de repente, dale, pibe, anda a vender la pauta, si no, no tenés espacio. Claro, y hoy en día es distinto. En aquel momento era o a través de contactos y poder entrar a un medio grande, sí, o a través de la independencia de tener una gran idea o de mandarte con todo y, por ejemplo, escribir un libro. Claro. Pero bueno, recién salido de la escuela de periodismo es muy difícil que los pibes, tengo la lucidez y tengo en la cabeza escribir un libro, elegir un tema sobre el cual voy a escribir y que ese libro te abra puertas. Ese libro pegue, interese y a partir de ahí te abra puertas. Hoy en día los medios están distintos. La globalización y que esté al alcance de todos hace que no se necesite pasar por un medio de comunicación grande. Hoy los pibes tienen la potestad de ser completamente autónomos. Encienden una cámara, entran a YouTube, arman una transmisión propia, hogareña, en su casa, con un microfonito, o van a la calle con un teléfono, un micrófono corbatero, hacen notas y a partir de ahí pueden generar su propio medio de comunicación. Y están los casos visibles de muchos pibes que hacen eso y que hoy en día viven de eso, viven muy bien, y que empezaron en su habitación, simplemente. Porque el medio se los da. Sí, está bien. Es otra época. Es una época en la cual uno tiene que ver cómo se la rebusca
para poder autosustentarse. Y además me parece que hoy en día le está ganando la batalla estos nuevos medios a los viejos medios de comunicación. Sí, sí. Porque posiblemente la mayoría elija crear su propio contenido, crear su propio medio, crecer a través de su propio medio y no ser empleado de una empresa o de un medio de comunicación. Los músicos, por ejemplo. Por ejemplo, también. Tantísimos. Claro. Ahora, bueno, pasa esa etapa. Vos me contaste en un momento que también tenías cierta admiración, o real admiración por Dolina, por Pergolini, Bueno, que no claro. solo escuchabas deporte. Claro, no solo deporte. La radio me gustaba en todas sus facetas y en tipos interesantes como estos. Que A la generaron mañana, cosas. claro, el programa de Pergolini en Rock and Pop, ¿cuál es? Tuvo un auge muy grande entre el 95 y, bueno, 2005, 2010, más o menos. Pero en el 95 yo estaba con 15 años y esa etapa de la adolescencia, escuchando a la mañana, todas las mañanas, el programa de Pergolini en Rock and Pop, bueno, fui creciendo con eso. Me hablaste del radioteatro. Claro, había cosas que a mí me volvían loco, porque en esa intriga que da la radio, del no saber, del misterio, bueno, se reflotaban radioteatros, se escuchaban radioteatros en un programa de rock a la mañana. Con humor. Por supuesto, eran radioteatros con humor, no era el radioteatro novelesco, Sí, sino que tenían otro tradicional. contenido, pero bueno, en definitiva era un radioteatro, eran 5 tipos generando personajes y generando una historia a través del radioteatro, que se hacía un capítulo por día y el radioteatro tenía 5 capítulos, duraba una semana. Llegaste en un momento. Dolina también, a la noche me iba a dormir Claro. escuchando Dolina. Claro. Yo me quedaba dormido escuchando la radio, Claro. con Dolina de fondo. Bueno. A veces no me podía dormir de la cantidad de minutos que me estaba riendo de lo que hablaba. Entonces no llegaba a concretar el sueño y siempre terminaba dándome vueltas en la cabeza lo que estaban diciendo. Qué bueno. Facundo, en un momento trabajás con una productora independiente, vas a la cancha, haces la Sí. experiencia en distintos roles ahí. Brevemente, ¿cómo fue eso? Después de haber tenido este paso por FM La Boca, con ese grupo de amigos cambiamos a FM Patricio porque Radio La Boca había cerrado en ese momento, no le encontramos la vuelta a FM Patricios y uno de los chicos al tiempo empieza a laburar en una transmisión de fútbol, transmisión independiente, y a los pocos meses que él empezó, le preguntaron, ¿ya tenés algún amigo, algún compañero de la escuela? ¿No? Pues necesitamos otro para hacer el laburo de vestuario. Inmediatamente me llamó, me dijo, escuchame, venite, vamos a la cancha, Y vos transmitimos. dudaste, dijiste, no sé si tengo ganas. No, inmediatamente le dije, vamos, el domingo estamos ahí, porque además era ir a la cancha. Claro. Ir a la cancha, ser parte de una transmisión. Estaba ese relator, espectáculo. comentarista y los 2 vestuaristas, uno para cada equipo. Y ahí arranqué en Radio Belgrano, AM 840, en una transmisión. Luego esa transmisión fue absorbida por una transmisión más grande, entonces todos los que estábamos, los 4 o 5 que estábamos en esa transmisión más chica, Pegaron un saltito. pasamos a la transmisión de Radio Splendid, que también era una transmisión independiente, pero que ya abarcaba todo el domingo. Y una audiencia distinta, amplitud de audiencia. También empezaba la transmisión a la 1 del mediodía, terminaba a las 10 de la noche y en el medio había 3 o 4 partidos, de los cuales se relataba todos, con lo cual el equipo era de casi 30 personas. Y en casa te preguntaban, ¿a dónde vas hoy? ¿Qué vas a hacer? Y te Claro, escuchaban. sí, por supuesto. Mi viejo era el más fanático de todos. Mi viejo veía los partidos y bajaba el volumen para escucharme en la radio. Cuando hacías el comentario. Cuando hacía el comentario. Primero, bueno, mucho tiempo laburando en la parte de vestuarios, notas a los jugadores. Bueno, estaba en mi salsa, o sea, estaba Total. con un micrófono en la mano, siendo parte de una transmisión, saliendo al aire. Mi viejo estaba en mi casa escuchándome, o la gente conocida escuchándome, y estando ahí con los protagonistas, haciéndole nota a los jugadores. Bueno, fantástico. Sí, fantástico. Vamos a ir llegando al momento actual. Sí. Pero me contaste que estuviste
abocado a otro tipo de tareas y demás que te permitieron vivir. Claro, siempre. Durante 10 años sin tocar un micrófono, prácticamente. Sí. Hasta que un día FM Alternativa apareció. Contanos. Bueno, después de muchos años de laburar en las transmisiones, de trabajar con el periodismo, llegó un momento de cansancio real, porque nunca le pude encontrar la vuelta, porque nunca pudo ser un medio de vida real el periodismo. Y otro medio de vida, habíamos montado una empresa y bueno, y eso estaba creciendo mucho. Entonces, en otro rubro, claro. En otro rubro eventos, y eso estaba creciendo mucho y económicamente me sostenía bien, y el periodismo no me daba ese sostén, sino me daba la alegría personal, pero la alegría personal sumado al cansancio que tenía por todo el laburo que hacía en la semana en otro rubro, bueno, se fue perdiendo un poco ese gustito de los primeros años. Ya quizás me tocaba ir a cubrir un partido de River un domingo a la noche a La Plata y ya me costaba. Claro. Ya River lo vi 1000 veces, lo cubrí 1000 veces justo este domingo. Lo sufrí. Pleno invierno. Tengo que ir a las 9:30 de la noche. El partido empieza a 9:30, termina a 11:30. Hay que hacer notas después. Terminamos en La Plata 12:15, 12:30 de la noche. Bueno, ahí es como que me fui agotando un poco del medio. Y sí, estuve ausente 10 años. Hasta que pasaste por... Hasta que pasé por aquí, por la puerta, por FM Alternativa. Y en un momento complejo de mi vida a nivel personal, a nivel de salud, justo me había quedado sin trabajo, estaba con un inconveniente de salud y pasé por la puerta de FM Alternativa y había un cartel que decía Taller Integral de Radio. Y yo hacía 10 años que no hacía radio. Y es el momento. Es el momento, es lo que me gusta. Cruzaste el umbral. Es el momento de volver a conectar con esto que me gusta, que me apasiona, que necesito hacer para poder alimentar el espíritu, para afrontar un momento complicado y que me dé ánimo. Y así el taller. Hice el taller. ¿Y hoy? Hice el taller y me fui metiendo de a poquito. Estamos hablando de 2-3 años atrás. Estamos hablando de mediados de 2024, casi 2 años. 2 años. Casi 2 años. Sí, hice el taller, vine al taller, lo completé el taller. Fui creo que el único, junto con una compañera también, que completamos el taller. Muchos de los que participaban en los programas de FM Alternativa también se habían sumado al taller. No eran apasionados de la radio, sino que eran gente de otros rubros haciendo radio. Había médicos, había psicólogos, había gente haciendo programas de radio y que venían como, bueno, ya que estamos haciendo radio, vamos a aprender un poco de lo que es el manejo de la radio, manejo de micrófono. A mí me salía con naturalidad. Yo vine al curso y al tercer programa, bueno, yo había diferencia. Yo ya estoy. Y a partir de eso fui viniendo y me fui metiendo en FM Alternativa. Primero en un programa de tango, que era lo que se hacía en vivo en aquel momento, mediados de 2024, el programa de tango. Y ahí fui participando, fui viniendo, me fui metiendo y de repente faltaba el conductor porque se iba de viaje y le ofrecieron a Vanessa, a una chica, si lo quería conducir. Me pidió que le dé una mano y ahí cuando me piden que le dé una mano, olvídate, correte que quiero hacer radio. Ahora sí llegó el momento. O sea, tengo la posibilidad de un micrófono. Programa de tango. Y yo el tango, la verdad que toco de oído. Pero había un micrófono en el medio. Había un micrófono en el medio, había cámaras, había por dónde salir. Bueno, ahí voy. ¿Y armaron luego? Y después de ese momento del tango que duró 4 o 5 meses, hasta fin de año, ahí fui como ganando espacio, fui ganando lugar, me fueron viendo acá la gente de la radio, fui diciendo, bueno, tiene con qué. Y bueno, gané el derecho de piso hasta llegar a fin de año, donde bueno, listo, el tango ya está, el programa, le di cierta forma al programa, con lo cual ahora puede continuar sin mí, y yo lo que quiero hacer es otro tipo de programa. ¿Qué surgió?
Y surgió Tarde pero Seguro. Tarde pero seguro. Tarde pero Seguro, sí. Que va los días. Los viernes de 21 a 23. Y que no es deportivo. No es deportivo, es un general. cocoliche de cosas, hermoso, que nos encanta hacer, tiene una esencia de rock, Lindo básicamente. Es un lindo equipo porque además reflotamos el viejo equipo con los compañeros de facultad, con José y con Tomás, con los primeros que había hecho el programa en FM La Boca, Tirando Paredes. A lo largo de la vida, una vez que se terminó ese vínculo radial, seguimos siendo amigos. Claro. Entonces, hicimos viajes, cenamos incontable cantidad de veces y siempre en las reuniones y en los momentos surgía la charla de tenemos que volver a hacer radio. Bien. Algún día tenemos que volver a hacer radio. Y cuando se abrió la posibilidad, y estuve varios meses en el tango, y luego tuve la posibilidad de que se abra la puerta para decir, bueno, ahora quiero hacer mi programa. Y la amabilidad de la gente de la radio, con César a la cabeza, sobre todo, me dijeron, sí, por supuesto, tenés el espacio. Ahí convoqué a mis amigos y les dije, bueno, ya no hay excusas. Bien. O sea, 20 años después, tenemos el espacio para hacerlo. ¿Y el deporte luego? Y el deporte está siempre. El deporte está siempre. ¿Pero en la radio? ¿Hiciste algo deportivo? En la radio, claro. A partir del año transcurrido con Tarde pero Seguro, desde la radio empezaron a pensar en que a este medio le falta un programa deportivo, que no lo tiene. Tiene programa de tango, tiene programas políticos, tiene programa informativo, tiene un programa de rock, tiene programas musicales, pero le falta un programa deportivo. Y a raíz de eso llegó la propuesta de, bueno, si necesitamos un programa deportivo, el periodista deportivo en la radio y uno de los que conduce programas de la radio es Facundo. Inevitablemente, Facu, queremos hacer un programa deportivo y queremos que seas la cabeza del proyecto de programa deportivo. Bien. Y ahí estamos. Y ahí nos conocimos. Arrancados hace 7 programas. 7 programas. Y ahí descubrí esta pasión tuya, real, profunda, por el micrófono. Sin duda. Y ahí, bueno, estamos compartiendo ese proyecto con buena expectativa y te agradezco esta colaboración con Hitos Musicales en Nuestras Vidas. Y bueno, los mejores éxitos para Tarde pero Seguro, gracias. Pero también para la Galería Deportiva. Por supuesto. Gracias, Facundo. Gracias a vos por la invitación y por hacerme parte de este proyecto y de estos hitos musicales que también son muy agradables. Poder tener esta charla, esta intimidad y canalizarlo a través de la música y de un hito musical que cada uno pueda tener. Bueno, gracias de nuevo. Gracias. A ustedes, hasta pronto.